En 1784, José Antonio Calderón, bajo los auspicios del gobernador de Guatemala y por orden del rey Carlos III de España, recorrió y documentó las ruinas de Palenque, en Chiapas, México. Al año siguiente, visitó el lugar el arquitecto Real Bernasconi y aún habría una tercera expedición, la de Antonio del Río, en 1787. Descubrían así los eruditos occidentales las primeras ruinas de una civilización que había quedado olvidada en el tiempo: los mayas. Los mayas fueron una cultura que ocupó una parte de Mesoamérica, la franja de terreno que se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta la actual República de Honduras y cuyo origen podemos remontar al segundo milenio antes de Cristo. En esencia, los territorios de las actuales Guatemala, Belice, parte de El Salvador, parte de Honduras y los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, donde podemos distinguir tres grandes áreas geográficas. Primero, la estrecha franja costera del Pacífico al sur. Más al norte, el altiplano de Chiapas y Guatemala, horadado por las cuencas de, entre otros, los ríos Motagua y Usumacinta. Y por fin, las extensas llanuras del Petén y la península del Yucatán, conocidas como las Tierras Bajas, que comienzan en la continuación de la cuenca del Usumacinta y en la cuenca del Petén hasta la costa del Caribe, donde hoy se halla Cancún. Tras las expediciones del siglo XVIII, fueron muchos los arqueólogos que se adentraron en las Tierras Bajas descubriendo nuevos sitios, como Copán o Tikal a mediados del siglo XIX o El Mirador y Calakmul ya a mediados del siglo XX. En la actualidad, son numerosos los grupos de investigadores involucrados en el estudio de la cultura maya, tanto mexicanos y centroamericanos como del resto del mundo. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por despejar, sobre todo de los orígenes de la civilización maya, el periodo que ha atraído menos atención por no contar con una arquitectura monumental tan destacada como la del periodo clásico. Ya en el tercer milenio antes de Cristo, hay constancia de grupos de recolectores cazadores seminómadas que habitaban las tierras bajas, donde comenzaron a desarrollar la agricultura al final de ese tercer milenio con el cultivo del maíz. Entramos así en el Neolítico maya, que habría de desarrollarse durante el segundo milenio antes de Cristo. Es posible que parte de las transformaciones sufridas en las tierras bajas se deban a la llegada de nuevas gentes, o al menos de su influencia. Estas nuevas gentes podían venir del altiplano o del área olmeca. Los olmecas fueron una cultura precolombina anterior a la maya cuyos principales yacimientos se sitúan en el istmo de Tehuantepec, en Tabasco, un territorio clave en las relaciones entre el Valle Central de México y el territorio maya. Durante ese segundo milenio antes de Cristo, conocido como periodo preclásico temprano, comenzamos a encontrar aldeas agrícolas en el centro y el sur de las tierras bajas, con una serie de características culturales comunes, entre ellas, que nos permiten hablar ya de una civilización común, origen del mundo maya. A partir del año 1000 a.C., esta civilización empieza a mostrar los rasgos propios que podemos ver en otras grandes culturas antiguas, estas del Viejo Mundo, como el Imperio Antiguo Egipcio o sobre todo Sumeria, cierto que con un desfase de 2 milenios. Los mayas empezaron a constituir ciudades-estado basadas sobre el dominio agrícola, sobre todo del maíz, pero también de la calabaza, el chile, el frijol o el cacao, llegando a desarrollar estructuras de regadío. Además, se integraron en las redes de comercio interregional impulsadas por los olmecas. En este sentido, destaca la ruta comercial que se desarrollaba por la franja costera del Pacífico, pasando por Tacalicabaj y Cosumahualpa, para subir al altiplano en el sitio de Caminal-Juyú, donde hoy se encuentra la ciudad de Guatemala. Desde allí era posible llegar hasta el valle del Motagua, el área de las grandes minas de jade, material que junto con la obsidiana y las plumas de quetzal se convirtió en uno de los principales productos de exportación del mundo maya. La otra área destacada de este periodo preclásico del primer milenio antes de Cristo siguió siendo el centro y el sur de las tierras bajas, donde ya encontramos
ciudades-estado que contaban con una jerarquía política bien organizada, pudiendo incluso hablar de reyes para finales de ese primer milenio. Esta jerarquización política les permitió a los mayas levantar grandes construcciones, como las estructuras más antiguas de Ceibal o la pirámide de la Danta en el Mirador, la ciudad más grande de este periodo preclásico. Es además el momento que empezamos a encontrar cerámica, vinculada tanto a la necesidad de almacenar la producción agrícola como por el hecho de también querer comerciar con esa producción. Desde el siglo III a.C., además, hallamos los primeros ejemplos de escritura maya, basados en una combinación de logogramas y glifos, en esencia, pequeños dibujos que representaban palabras o parte de palabras, no ideas completas como ocurría con los ideogramas de la escritura china o los jeroglíficos egipcios. Además, como todos los pueblos surgidos desde el Neolítico, los mayas se interesaron en la observación astronómica como base para la creación de calendarios muy complejos, vinculados a esa necesidad de controlar los ciclos agrícolas. Al tiempo, se establecieron los principios de la cosmovisión y la mitología maya. Pero con todo, la civilización maya presenta algunas singularidades respecto a las grandes civilizaciones antiguas del Viejo Mundo. Por ejemplo, domesticaron muy pocos animales, por lo que prácticamente no tuvieron ganadería. Eso puede explicar por qué, a pesar de conocer la rueda, no la utilizaron. No tenían animales de tiro con los que aprovechar esas ruedas. Además, aunque llegaron a manejar los metales, posiblemente desde este periodo preclásico, los mayas no desarrollaron una metalurgia propiamente dicha. El periodo preclásico se cerró a finales del primer milenio antes de Cristo. Las ciudades mayas perdieron población o desaparecieron. Es posible que el comienzo del auge de Teotihuacán, en ese momento, desestructurando las rutas comerciales mesoamericanas, influyera en esa crisis del preclásico maya. Teotihuacán fue una de las ciudades-estado más destacadas del mundo precolombino, que controlaron, desde su ubicación en el Valle Central de México, la mayor parte de Mesoamérica entre los años 100 y 550 después de Cristo. Serían los propios teotihuacanos quienes volvieron a reactivar el mundo maya al generar una nueva ruta comercial entre el Valle Central de México, a través de la cuenca del Usumacinta, es entonces cuando crece Palenque, hasta llegar al sur de las Tierras Bajas, donde la ciudad de Tikal se convirtió en el principal